Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nos das, una mañana calurosa en la que pudimos abrir nuestros ojos y estar reunidos aquí como hijos tuyos, como familia, porque tú nos has adoptado. Gracias, Señor, por traernos para poder escuchar un poco más de tu palabra, para poder entenderte un poco más, pero necesitamos de ti. Necesitamos de esa obra del Espíritu Santo en nosotros para poder entender tu palabra. Te necesitamos, Señor. Gracias por esto, que podamos tener una mente abierta y un corazón abierto para escuchar de tu palabra y tener que corregir lo que haya que corregir y poner manos a la obra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. La teología reformada ve la estructura primaria de la revelación bíblica como la de un pacto, y es la forma mediante la cual se resuelve toda la historia de la redención. Por lo tanto, es una manera de leer la Biblia que trata de explicar esa gran historia que podemos y que tenemos registrada en la palabra del Señor, y que se manifiesta en esa trama. Tenemos que verlo como un aspecto íntegro y como una unidad que presenta un solo mensaje, que es la salvación por la fe en Jesús. La teología del pacto, veámoslo así, entonces resume la enseñanza de toda la Biblia con el concepto de pacto o a través de los pactos, por lo que es una manera sumamente cristocéntrica de ver la Escritura, porque podemos ver en el Antiguo Testamento a Cristo como una promesa y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa promesa, es decir, Cristo. Así, la teología del pacto es la línea base para diferentes doctrinas cristianas, o por decirlo así, es el pentagrama donde se colocan las notas doctrinales. A diferencia de verlo como esta teología dispensacional de la cual muchos venimos, y ese es nuestro contexto anterior, que manifiesta como periodos de prueba específicos y particulares en la historia de la redención. Y de este contexto, como ya lo dije, venimos muchos que asistimos a esta iglesia. Ahora, es necesario que estos nombres no los vas a encontrar en la Biblia de manera literal. Si podemos poner la imagen, ¿cuáles nombres? Pues es esto: el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero el hecho de que no lo puedas ver de manera literal, sí escrito tal cual, no quiere decir que no se encuentre en la palabra explicado. ¿Por qué? Porque tenemos algunos otros conceptos que manejamos y que no necesariamente tenemos ese título o esa palabra que le da nombre. Por ejemplo, la Trinidad. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad. O por ejemplo esto, la unión hipostática. No vamos a encontrar eso. Sin embargo, podemos ver la descripción de esto en la Biblia. Pero también es necesario recordar que esto es, por la naturaleza del tema, está totalmente fuera de nuestra comprensión al 100%. No lo vamos a entender al 100% y probablemente surjan algunas preguntas, pero tenemos que estar tranquilos con esto, ¿sí? Ya que debemos de recibir las enseñanzas de las Escrituras y tratar de comprender lo que ahí se encuentra y quedarnos tranquilos si la misma palabra se queda callada en algunos temas. Por lo tanto, esto nos lleva a nuestro título del sermón del día de hoy. Simplemente lo he titulado como el pacto de redención. El pacto de redención. Y el argumento es el acuerdo de las tres personas, es la definición del pacto de redención,
el acuerdo de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad para planear y realizar la obra de salvación del ser humano. La repito, es el acuerdo de las tres personas de la Trinidad desde la eternidad para planear y realizar la obra de la salvación sobre el ser humano. Donde este pacto también se le conoce o se le ha llamado como el pacto intratrinitario. Intratrinitario, ¿por qué? Porque se da entre las personas de la Trinidad. También conocido como el pacto eterno, porque es desde este ángulo en que nosotros lo vemos, desde la eternidad. Y también conocido como el pactum salutis, pactum salutis. Y he decidido dividir este sermón en dos grandes puntos. El primero que vamos a ver es origen y características del pacto de redención. Origen y características del pacto de redención. El segundo punto será los compromisos o acciones por parte de las personas que realizan el pacto. Los compromisos o acciones por parte de las personas que realizan el pacto. Así que vayamos y veamos el punto número 1. Origen y características del pacto de redención. Pacto de redención. Pero necesitamos definir lo que es un pacto. ¿Qué es un pacto? Básicamente un pacto es un tratado, acuerdo o convenio celebrado entre dos o más partes, donde generalmente, y en ese pacto, las partes reunidas se encuentran en un estado de igualdad, donde analizaron sus deberes, sus privilegios mutuos, por lo que realizan un acuerdo de manera voluntaria. Y en ese pacto hay diferentes partes, hay promesas o estipulaciones y condiciones. Ejemplos de pacto, para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, un contrato de empleado con su patrón, que puede ser en una empresa o con el gobierno, donde en dicho contrato están las responsabilidades del empleado, y ahí se detallan, junto también con la compensación y los beneficios que debe proporcionar el empleador, es decir, el patrón. Tanto el empleado como el empleador tienen responsabilidades que cumplir. Otro más conocido, bueno, sí, la mayoría de ustedes trabajan, pues hay esto, si es que trabajan para alguien, pero si están casados, el matrimonio también es un pacto donde dos personas acuerdan amarse, respetarse, cuidarse en las buenas y en las malas, énfasis en las malas, porque está difícil la onda, donde se basa principalmente en una promesa. ¿De quién? De ambos, realizándolo a través de un rito público, donde evidentemente hay testigos que son de alguna manera estructuras de autoridad para ese matrimonio. ¿Por qué? Porque generalmente vas a invitar a tu familia, amigos. Si es una boda cristiana, evidentemente va a estar por ahí el pastor. Entonces, invitas a estas personas que son testigos de eso, pero también algunos de ellos los ves como una figura de autoridad y en la cual tú estás diciendo, voy a hacer esto, voy a cumplir con este pacto. Otro, la democracia. También funciona como un pacto, de alguna manera, en la parte más básica, pues hay un acuerdo entre el pueblo y su gobernante, de tal manera que el gobernante pierde su autoridad al no cumplir con la parte del pacto. Y esto está descrito desde por ahí del siglo XVII con Juan Locke, alguien que es un teórico de la democracia moderna. Pero bueno, viendo estos tres ejemplos, se realiza bajo condiciones semejantes o de igualdad de manera general. Está en una posición más o menos igualitaria. Además, el pacto también puede ser de naturaleza semejante a una disposición o arreglo impuesto
por una parte suprema, ¿sí? Sobre la otra que se considera inferior y que la acepta. Lo que nos lleva a pensar que de entrada, en este pacto del día de hoy, el pacto de redención, las personas de la Trinidad son semejantes en sustancia, por lo que se encuentran en condiciones iguales para realizar el pacto. Por otro lado, no podemos decir que no se puede celebrar un pacto entre Dios y el hombre, debido a esto que comentaba, que los participantes son demasiado desiguales. Imagínate al creador de todo lo que vemos, del universo, del sol, de las estrellas, realizando un pacto con lo creado. Y gracias a Dios que así fue. Ahora, este pacto de redención es el más importante, pues como ya vimos, no se refiere a un pacto que Dios hizo con nosotros como seres humanos, sino es el pacto que realiza consigo mismo y es la base de los otros dos pactos que vamos a ver los próximos domingos. De hecho, estos dos pactos siguientes, el pacto de obras y de gracia, son unilaterales en su origen. ¿Por qué? Porque aquella naturaleza que corresponde a los arreglos que se hacen instituidos por Dios, le correspondió a Dios hacer esto. Por eso digo que son unilaterales. Ahora, tenía que ser así porque no teníamos nada que ofrecer. Nosotros a Dios no le teníamos nada que ofrecer, nada que Él necesitara. Y en este sentido, Dios se presenta al ser humano. Pero vamos a ver un poquito más adelante de la primera presentación de Dios ante los seres humanos. Vamos ahí en Éxodo 6:2 al 5, va a aparecer en sus pantallas, donde Dios, o el yo soy, que es como Dios identifica a sí mismo frente a Moisés, mostrándose como el soberano del tratado. Vamos a leerlo, dice así, Éxodo 6:2 al 5. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y aquí podemos ver dos cosas. Primero, Dios tiene un nombre. Yo soy, el yo soy. Es personal. No es una fuerza, no es algo abstracto, no simplemente es un concepto, no es solo un poder superior, sino también es un ser personal que entra en una relación con su gente o con su pueblo. Y en segundo lugar, actúa en beneficio de ese pueblo. El Dios del pacto actúa en la historia. No se encuentra alejado y tiene una historia de relación con su pueblo, es decir, con nosotros. Hay un solo Dios, un ser divino al que pertenecen todos los atributos de la divinidad. Pero en Dios subsisten tres personas, las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria. Por lo que esto permite que una de las personas de la Trinidad puede ser objeto de los actos de la otra, porque están en circunstancias iguales. Ahora, podemos ver una serie de pactos que Dios hace particularmente con algunas personas. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Tenemos un pacto con Noé, tenemos un pacto con Abraham, un pacto con Moisés
que se le conoce como el pacto sinaítico, porque fue en ese lugar donde lo hizo, un pacto con David, entre otros. Por lo que es fácil identificar o reconocer esta estructura o marco básico que se expresa en la Biblia a través de los pactos. Ahora, en el sentido del tiempo, un tiempo como el que nosotros vemos, que comienza en un punto, o sea, tiene un origen, se muestra en la Biblia. Esto se muestra en la Biblia. Y el primer pacto que se muestra en la Biblia es el pacto de obras. Ese pacto de obras es el primero en registrarse en la Biblia desde este punto de vista del tiempo. Sin embargo, el pacto de redención se hizo en la eternidad, o si lo quieres ver de esta manera, desde la eternidad pasada, para entenderlo un poquito más. Entonces, tiene este pacto de obras y posteriormente es el pacto de gracia, consumado por Cristo en el nuevo pacto, ahí en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver que anterior al pacto de obras ya se encontraba el pacto de redención, que es la base de los otros pactos. ¿Ok? Entonces, ejemplo de este primer pacto de obras, vamos a verlo muy brevemente, de esto en la ley, pero tenemos que recordar que la motivación para cumplir la ley, ¿qué debía hacer? ¿Hacerlo simplemente por el hecho de hacerlo? No. Teníamos que agradar a Dios en obediencia, en amor. De hecho, esto lo podemos ver de manera clara en Juan 14:15. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Por lo tanto, si miramos la ley, deberíamos verla deberíamos ver al autor de la ley y obedecerla debido a nuestro amor y compromiso hacia ese autor de la ley, es decir, hacia Dios. Sin embargo, había sanciones. En estos pactos también hay sanciones. Y específicamente allí en el Antiguo Testamento podemos ver palomitas y taches. Fíjense ahí en Deuteronomio 28, 1 al 8. Dice así, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y irán delante de ti por 7 caminos. ¿Se entiende la idea, no? Más adelante, ahí mismo en Deuteronomio 28, pero de los versículos 15 al 20, tenemos estas maldiciones por desobediencia. ¿Qué pasa? Ahí en el 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás, maldito serás. Ahí lo leen en casa, anoten la cita, Deuteronomio 28, 15 al 20. Y el 20 dice, el Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas. Ahora, la base misma de nuestra relación con Dios es un pacto. La principal diferencia está en que Dios no quebranta su pacto. Nosotros sí. Y eso nos debe de motivar y nos debe de dar esperanza y confianza porque Dios nos ha hecho promesas que ha sellado con su propio voto.
Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. El que promete, el Señor lo cumple. Nosotros vamos a fallar, eso es un hecho, pero no por el hecho de que fallemos vamos a dejar de intentar y dejar de obedecer al Señor. Y esto lo vemos más claramente en el pacto que hizo Dios con Abraham. En Génesis 15, 6, 18. Fíjense, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia, no por el hecho de estar obedeciendo tal cual como le decía el Señor a Abraham, sino Abraham creyó en el Señor. Y entonces, en versículo 7 de Génesis 15, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Está dudando Abraham? ¿O está preguntando alguna pregunta de curiosidad o para confirmación? Vemos más adelante, vamos a saltar hasta el 15. Dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales, porque Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Parte unos animales, pon cada mitad enfrente de otra, en una línea. Esto lo hace Abraham, cae en un sueño, hace el Señor que caiga en un sueño Abraham. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa un fuego, un horno humeante a través de esos animales. Versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham ya creía a Dios, pero le pidió al Señor que le diera seguridad, que confirmara lo que iba a hacer. Lo que significa esto que hizo, esto un poquito raro para nosotros, ¿no? Como que mata unos animales, pone la mitad de cada animal y después pasa el Señor por ahí. ¿Qué significa esto? Básicamente que si Dios no cumple su promesa, será despedazado como los animales. Si no cumplo mi promesa, de alguna manera Dios está diciendo esto, que mi ser inmutable sufra un cambio, que mi gloria eterna sea destruida y que mi misma deidad se arruine. ¿Por qué no dejó a Abraham ahí, despierto? Porque el Señor sí cumple su pacto y nosotros, como seres humanos, fallamos. Y fíjate cómo el autor de Hebreos toma esta idea de Génesis y la registra ahí, en Hebreos 6, 13 al 19, que dice así, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. ¿Quién? Dios jura por sí mismo, porque no hay alguien mayor a él. Versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, es decir, que no cambia, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tenemos como ancla, versículo 19, como ancla del alma una esperanza segura y firme. Como Dios no cambia, como es inmutable, sus juramentos y sus promesas ahí están y son completamente seguras para nosotros. Entonces, para cerrar este punto número 1, que el cual es origen y características del pacto de redención.
Recuerda que las Escrituras señalan claramente el hecho de que el plan de redención estuvo incluido en el decreto eterno de Dios, pues su origen es en sí mismo. Las personas de la Trinidad lo deciden así, lo decidieron así, aunque no lo entendamos al 100%. Y si bien en la narrativa bíblica podemos ver 3 pactos, los pactos de obra y de gracia están insertos y derivan y tienen su origen o su fuente en el pacto de redención, por lo que no debemos de tratarlos de manera independiente. Evidentemente es mejor tratarlos de manera independiente para entenderlos, pero están conectados, ya que son modos o fases de la redención de Dios para con la humanidad. Recuerda nuestra idea principal, que es básicamente la definición. El pacto de redención es el acuerdo de las 3 personas de la Trinidad desde la eternidad para planear y realizar la obra de salvación sobre el ser humano. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Los compromisos o acciones por parte de las personas que realizan el pacto, o de las personas de la Trinidad, podríamos decirlo así. Es necesario ver que en un sentido hay una división de labor entre las personas de la Trinidad, donde vemos al Padre como el creador del plan, o como el que origina el plan, donde vemos al Hijo como el que ejecuta el plan, y finalmente al Espíritu Santo como el administrador y confirmador del plan. ¿Ok? Entonces vemos cómo hay una división de labores, por llamarlo así. Me gusta lo que dice Luis Berkhoff al respecto. Con este punto dice así, cito textual: solamente puede ser el resultado de un acuerdo voluntario entre las personas de la Trinidad, de tal manera que sus relaciones internas toman la forma de un pacto de vida, un mutuo acuerdo. Entonces veamos los compromisos del Padre. Los compromisos del Padre. Lucas 4, 17 al 21. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Llegó el tiempo, el momento indicado. Claro, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y vemos a las 3 personas de la Trinidad en este texto, por lo que resume esas labores o roles que la Trinidad en la eternidad pasada, por llamarlo así, decidió. Ahora, entre esos compromisos del Padre están que nomina a Jesús como nuestro representante. Nomina a Jesús como nuestro representante o como esa cabeza federal. Ahorita vemos esto. Recuerda que tenemos una unión con Adán. Y esta unión con Adán generó cambios permanentes en el ser humano, porque ante Dios era Adán nuestro representante. Entonces, es como nuestros representantes en un país. Hacen alguna acción y no es una acción que solo sea particularmente de ellos. Está representándonos a nosotros y puede tener efectos sobre nosotros. Entonces, Adán era ese primer representante de todos los seres humanos.
Y toca un poco este punto el apóstol Pablo ahí en Romanos 5, 12 al 19, que dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿quién? Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, del don, de la justicia. Brincamos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero nuestra representación como cabeza federal en Cristo lo cambia todo. Lo cambia todo. Así que no hay opciones. Esto sí aplica cuando dicen en el mundo existen dos clases de personas. Aquí se aplica. O tu representante es Adán, o tu representante es Jesucristo. Y hay consecuencias de ambas representaciones. Ya que si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo, que nació, que vivió entre nosotros, que caminó entre nosotros, que fue a la cruz a morir y que resucitó al tercer día y después ascendió con el Padre, si no crees eso, tu representante es Adán. Aunque digas, bueno, es que, ¿cómo que Adán? ¿Cómo que Dios? No importa. Aunque no creas en Adán, aunque no creas en Dios, tu representante es Adán. Entonces, no hay otras opciones. O te representa Adán o te representa Cristo. Y tienes que tomar una decisión. Ahora, Juan 10, 17 al 18, esto no va a salir en las pantallas, pero anota el texto. Dice así: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, las otras dos personas de la Trinidad no obligaron a Cristo a que tomara este papel como representante, como cabeza federal. No le dijeron, ¿sabes qué? Somos 2 contra 1, entonces vas. No, pues tú vas, Cristo. No, dice, yo lo tomo, yo lo doy. Ahora, puedes decir, bueno, pero Julio, aquí dice, en el pasaje que acabas de leer, que también lo recibe del Padre. Bueno, son de las pequeñas cosas que entonces lo está obligando el Padre. No lo obliga, pero son de las cosas que no podemos entender al 100%, pero que ahí está también la iniciativa de Cristo. Otro compromiso, recuerda que estamos viendo los compromisos del Padre. Acabamos de ver cómo el Padre nomina a Jesús como nuestro representante o cabeza federal. Nomina a Cristo para que ejecute un triple oficio. Este triple oficio, ¿cuál es? El de profeta, sacerdote y rey. Es decir, que sería sacerdote, profeta y rey. Cito textual a Thomas J. Niels, que dice al respecto: ya que como mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo cumple y unifica 3 oficios: profeta, mediante el cual se nos da el conocimiento necesario; sacerdote, por el cual somos perdonados y justificados, resultando en reconciliación; rey, por lo cual es eliminada nuestra enemistad y somos sometidos al gobierno de gracia de Cristo. Versículo que nos fortalece o nos da que lo podemos ver a Jesús como profeta. Juan 6:14. No va a aparecer en sus pantallas, anótenlo, vayan a decir,
Bueno, Julio nos está mintiendo, entonces anótenlo y verifique. ¿Ok? Como profeta, Juan 6:14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Como sacerdote, Salmo 110, 1 al 4. Salmo 110, 1 al 4. Jesús como sacerdote. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y como rey, Salmo 2:6 al 11. Pero yo mismo, Salmo 2:6 al 11, como rey, a Jesús. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ciertamente anunciaría el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Y podemos ver cómo participa el Padre en esta asignación de oficios de Jesús. Tercero, el Padre se compromete con el Hijo a sostenerlo, guardarlo y darle al Espíritu. Isaías 4:1 al 4, que fue el que leímos al principio de este servicio. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Otro, el Padre se compromete con el Hijo para exaltarlo. Para exaltarlo. Juan 5:22 al 23. Juan 5:22 al 23. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Una exaltación que recibe Cristo. Y hasta aquí los compromisos del Padre. ¿Cuáles? Nomina a Jesús como nuestro representante, cabeza federal, que Jesús ejecutaría un triple oficio. El Padre se compromete con el Hijo a sostenerlo, guardarlo y darle el Espíritu. Y el Padre se compromete con el Hijo para exaltarlo. ¿Ok? Entonces, esos son los compromisos del Padre. Ahora, veamos los compromisos del Hijo. Jesús acepta el pacto de manera voluntaria, y esto ya hemos visto un poco brevemente. Jesús no fue obligado por Dios Padre o el Espíritu Santo. Un pasaje muy claro de esto está en Filipenses 5 al 9, aparecerá en sus pantallas. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo que veíamos anteriormente, hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Vemos también esta acción que toma de manera voluntaria el compromiso del Hijo. Él es fiador también, se vuelve fiador. Recuerda que el fiador es alguien que se compromete a ser responsable
de que las obligaciones legales de otros se satisfagan. Por ahí das el nombre de alguien, no pagas el en Coppel, y entonces le llaman a esta persona para que cumpla con la obligación que tú tenías, y entonces él es el que paga. Ya que Cristo se comprometió a expiar, es decir, a quitar o remover los pecados de su pueblo, sufriendo el castigo necesario producto de ese pecado. Lo que nosotros merecíamos, Jesús lo toma porque Él se comprometió a ser el fiador. Es muy claro, como lo dice Hebreos 7:22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Recuerda que estamos viendo los compromisos de cada una de las personas de la Trinidad. Cristo cumplió su función del pacto de obras y el de gracia. ¿Cómo vamos a hablar de estos? Como vamos a hablar de estos dos pactos la próxima semana, voy a simplemente leer una cita de Lucas 22:41 al 43, donde podemos ver esto. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos ver cómo Cristo toma la iniciativa, y aquí está diciendo, a pesar de eso, que se cumpla tu voluntad. Y entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Entonces podemos ver esta ejecución aquí un poco de lo que se ha comprometido Jesús, pero también de lo que se comprometió Dios Padre, ¿no? Dice ahí, lo fortalecía. Y en ese momento de estar a unas horas de la cruz, de ese momento tan doloroso donde cargaría con el pecado de la humanidad, Jesús dice esto: no se haga mi voluntad, sino la tuya, obedeciendo al Padre. Y esto nos podría llevar a pensar todo esto que hemos visto. Ok, estos tres pactos. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en este Antiguo Testamento? Es decir, que estas personas que vivían en el Antiguo Testamento no fueron redimidos, ¿o qué pasa con ellos? ¿No? Ya que como vimos en Abraham, ¿qué pasó en Abraham? Creyó y le fue contado, ¿no? Creyó y le fue contado por fe, por lo que su mirada estaba puesta en el futuro y no en las obras y obediencia perfecta que le pudiese corresponder a Dios. Y viene la ley posteriormente, y el problema es que se enfocaban en la ley, en esa obediencia, y no en el amor del Señor, no en quien hizo la ley. Pablo habla de esto en los Romanos 3:25, que sería recomendable leer estos capítulos de Romanos para tener el contexto amplio. Dice así: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y es necesario que los creyentes del Antiguo Testamento ratificar esto, que sí recibieron completa justificación, aunque no lo supieron de forma tan completa como nosotros lo conocemos el día de hoy, porque ya tenemos toda la palabra escrita en la Biblia. Tenemos un marco general y un panorama general que ellos no veían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tenían que poner su fe hacia el futuro en el Señor. Finalmente, los compromisos del Espíritu, lo que se compromete el Espíritu Santo. El Espíritu se involucra en la encarnación del Hijo. Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A quién le están hablando? A María. Mateo 12:16-18. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo:
Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Por lo tanto, el Espíritu se involucra en la encarnación del Hijo. Pero no solo eso, también participa el Espíritu Santo en el ministerio. ¿De quién? Del Hijo. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces vemos cómo dos aspectos en los que se compromete el Espíritu. El Espíritu se involucra en la encarnación del Hijo y participa en el ministerio del Hijo. Cerramos este punto número 2, los compromisos o acciones por parte de las personas que realizan el pacto, donde vimos los compromisos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en el pacto de redención. Ojo, estos compromisos son dentro de ese pacto de redención. Así que recuerda, el pacto de redención es el acuerdo de las tres personas de la Trinidad desde la eternidad para planear y realizar la obra de salvación sobre el ser humano. Ok, Julio, y esto pues, está chido, un poco confuso. ¿Y a mí qué? Porque pues es algo que tomaron las personas de la Trinidad en la eternidad. Ok, tenemos muchos beneficios. Como les dije, ¿por qué? Porque los otros dos pactos derivan de esto, desde la eternidad. Y podría decirte, como aplicación, muy breve, nosotros también hacemos pactos, de alguna forma. Y solo quiero hablarles de dos. El primero, si estás casado, tomamos como ejemplo el matrimonio, ¿no? Como pacto. ¿Cómo vas con tus votos? ¿Cómo vamos con esos votos? Porque yo también estoy casado. ¿Nos hemos roto? ¿O ya no nos acordamos? O a lo mejor eres como yo que los hice en la computadora y nomás no los encuentro. Pero bueno, si no vamos muy bien, ¿por qué no hacer una actualización de votos motivados por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Por lo que el Evangelio actúa en nuestras vidas. Porque nuestro matrimonio debe de ser una representación viva del Evangelio. Ahora, más brevemente, hay un pacto entre tú y la iglesia como miembro. ¿Cómo vas con esos votos que firmaste o que firmamos? Porque yo también firmo ahí como pastor y me comprometo a ciertas cosas. Y no tenemos que hacer las cosas por el hecho de deber ser, sino la motivación tiene que ser el Señor para cumplir con eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que responder como Dios nos ha dado ese amor. Respondemos a ese amor. Ahora, este pacto se dio desde la eternidad. Podemos relacionarlo con nosotros de esta manera. Fíjense ahí Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios hizo este pacto de redención en la eternidad. Y podemos ver en la predestinación que tú también estabas ahí. Que ese nombre tuyo estaba ahí presente. Pero no nada más para cualquier cosa,
sino estaba presente para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Estabas presente ahí de alguna forma, en esa eternidad. ¿Pero para qué? Para que seamos conformados a la imagen del Señor. ¿Qué estás poniendo de tu parte, por llamarlo así? Sabemos que la obra la hace el Señor, el Espíritu, pero estás invirtiendo tiempo al estudiar la Biblia para conocer a tu Señor y tratar de imitarlo, de obedecerlo, para ser conformado bajo su imagen. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo? O a veces te pones en el espejo y dices, ya no quiero más batallar con esto. Te estoy fallando. ¿Qué estamos haciendo? Para que poco a poco el yo se vaya disminuyendo y el men vaya creciendo. Versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y gracias a Dios por sus promesas, porque Él no falla y porque Él no cambia. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos ver en tu palabra cómo tenías un plan desde la eternidad. Cómo decidieron cada una de las personas tomar un rol, Señor. Pero no solo para crear un plan, sino para ejecutarlo. Para poder en su momento redimirnos y ser comprados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sin ese precioso sacrificio no estaríamos el día de hoy aquí.